La delegación de Irán ya se encuentra en Pakistán para negociar un acuerdo de paz con Estados Unidos tras 40 días de guerra. El control del estrecho de Hormuz es uno de los temas clave del encuentro. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lidera el equipo negociador que Washington ha enviado a Pakistán. La República Islámica estará representada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y el portavoz del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf. En Ucrania, muchos ciudadanos reciben con escepticismo la tregua anunciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la Pascua Ortodoxa prevista para este fin de semana. En Venezuela, la oposición pide convocar elecciones presidenciales tras cumplirse el plazo constitucional de 90 días de ausencia de Nicolás Maduro. De momento, la Asamblea Nacional no ha dado respuesta a este llamado. La delegación de Irán que ha llegado a Islamabad para las negociaciones de paz con Estados Unidos tendrá un encuentro este sábado en la mañana con el primer ministro de Pakistán. Si las precondiciones de Teherán son aceptadas, la reunión con los enviados de Washington tendrá lugar por la tarde. Esto según la agencia iraní Tasnim. Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lidera la delegación de su país. El objetivo es que el actual frágil alto al fuego se convierta en algo más duradero. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acude a Pakistán bajo la enorme presión de su jefe, Donald Trump, para cerrar un acuerdo. Estamos esperando con interés la negociación. Creo que va a ser positiva. Por supuesto, ya veremos. Como ha dicho el presidente de Estados Unidos, si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros les tenderemos la mano. Si intentan jugarnos una mala pasada, entonces el equipo negociador no será tan receptivo. Así que vamos a intentar que sea una negociación positiva. El presidente nos ha dado unas directrices bastante claras y veremos qué ocurre. El principal punto de fricción para Washington es la navegación a través del estrecho de Hormuz. La vía marítima que linda con Irán registró un tráfico mínimo el viernes. Una de las arterias económicas más críticas del mundo lleva bloqueada más de 5 semanas. Europa advierte sobre una inminente escasez de combustible para aviación. Irán también ha marcado sus líneas rojas para el encuentro en Islamabad. Teherán dice que no va a negociar mientras Israel continúe bombardeando el Líbano. Explosiones sacudieron el sur del país el viernes mientras la población de Tiro enterraba a sus seres queridos. El gobierno del Líbano afirma que más de 300 personas murieron en ataques israelíes, apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán concluyeran su tregua. Pese a los obstáculos, el gobierno de Pakistán insiste en que las conversaciones de paz pueden seguir adelante. El centro de Islamabad ha sido acordonado con fuerzas de seguridad estableciendo un perímetro alrededor de la zona donde se celebrarán las negociaciones. Allí, las delegaciones de Estados Unidos e Irán intentarán resolver cuestiones clave, desde el paso por el estrecho de Hormuz hasta el desmantelamiento del programa nuclear iraní, uno de los diversos motivos que Donald Trump ha dado para iniciar la guerra. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, buenas noches. Cuando faltan solo horas para el inicio de las conversaciones en Pakistán, el presidente Donald Trump planteó las prioridades de Estados Unidos en las negociaciones con Irán. ¿Qué dijo sobre esto el mandatario estadounidense, José? Así es, cuestionado por periodistas camino al estado de Virginia, donde hará una breve visita de trabajo, el presidente Trump aseguró que el 90% de las prioridades que tiene para estas conversaciones es hacer y que Irán se comprometa a no buscar un arma nuclear. Esto abre muchas dudas porque de esto desprenden temas como si Irán aceptará poner fin a sus ambiciones de enriquecer uranio. También, ¿qué ocurre con el uranio enriquecido que todavía permanece en territorio iraní? Y sin embargo, el presidente Trump también se refirió a dos cuestiones a las que desdeñó de alguna manera: la situación del cambio de régimen que originalmente había planteado en su primer discurso cuando inició este conflicto a finales de febrero, asegurando que prácticamente el cambio de régimen ya había ocurrido. Y sin embargo, el tema que más preocupa internamente aquí en Estados Unidos, el tema de la libre navegación por el estrecho
estrecho de Hormuz, el presidente Trump aseguró que esto ocurriría de manera automática una vez que se logre un acuerdo sobre otros temas. El presidente planteando que esto sería relativamente fácil y sin embargo aquí en Washington se considera que todas estas cuestiones es básicamente una sobresimplificación de cuestiones que son sumamente complejas. José, mencionábamos que el vicepresidente J.D. Vance es quien encabeza la delegación de Estados Unidos. ¿Qué puede aportar J.D. Vance? Que recordemos ha sido alguien que durante mucho tiempo se opuso a entrar en conflictos en el exterior. Así es, a sus 41 años, el vicepresidente J.D. Vance enfrenta lo que es su prueba de fuego en materia internacional. No se le conoce ningún tipo de mediación en temas internacionales. Únicamente durante esta administración Trump, después de haber sido senador por Ohio 2 años, J.D. Vance ha estado involucrado en la negociación de algunos temas de seguridad europea y también se ha sentado con el equipo ucraniano en este conflicto, la invasión que sufre por parte de Rusia. Y sin embargo, aquí en el tema de Irán, el vicepresidente Vance fue escogido, de acuerdo con filtraciones de aquí medios estadounidenses, por el propio equipo negociador iraní que buscaba que Vance se sumara a la delegación por 2 razones. Por esa tradición que tiene de su pensamiento de no intervención en el exterior y haber sido la figura que dentro del equipo de Trump se opuso a la guerra, y por otro lado la desconfianza que hay con el yerno del presidente Trump, el señor Jared Kushner, y el propio enviado especial Steve Witkoff, quienes mantuvieron conversaciones antes de que se desatara la guerra y que generaron mucho malestar entre los iraníes. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y la presidencia del Líbano confirmó que este viernes hubo un primer contacto directo telefónico con Israel previo a las negociaciones que tendrán lugar el martes en Washington para el desarme de Hezbollah, organización considerada terrorista por Alemania. Irán exige el fin de los bombardeos israelíes contra Hezbollah como condición ante cualquier negociación de paz con Estados Unidos. Según informaron este viernes las autoridades libanesas, al menos 357 personas murieron y más de 1.200 resultaron heridas en los bombardeos israelíes el miércoles. Por su parte, en esos últimos ataques, Israel asegura haber provocado la muerte de 180 miembros de Hezbollah. Y en otra noticia del día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso un alto al fuego de 32 horas en la guerra de Ucrania para conmemorar la Pascua Ortodoxa este fin de semana. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Kiev lo respetará. Putin ordenó un alto al fuego similar el año pasado, sin embargo, no se cumplió. Ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego acordado. Los residentes de la capital ucraniana se muestran escépticos. El cielo refleja el humor en las calles de Kiev, donde los ucranianos van a celebrar otra Pascua bajo ataque. El anuncio de Rusia de una tregua humanitaria por 32 horas para las celebraciones del fin de semana no cambió el ánimo de la capital ucraniana. La verdad que no les creo nada. ¿Cuánto tiempo llevamos bajo esta invasión? Y cada año es lo mismo, tregua, tregua. En Año Nuevo prometieron una tregua y las alarmas sonaron toda la noche. Claro que quiero creer, pero no creo que vaya a pasar. La ofensiva rusa parece haberse acelerado de cara a la festividad más importante del cristianismo. Los bombardeos, que suelen ser nocturnos, se realizaron de día, usando cientos de drones y misiles. Antes de que Putin anunciara la tregua, Zelensky acusó a Rusia de producir una escalada en Pascuas. En la red social X afirmó que Ucrania acataría. Pero Kiev no se olvida de que una tregua similar no se respetó en las Pascuas de 2025. Mucho se anunció y se dijo, pero hasta ahora son palabras vacías. Cuando eso realmente ocurra, lo voy a creer. Si seguimos la lógica, tenemos que ver si se cumplieron las últimas treguas. Y la verdad es que no fueron respetadas ni una sola vez.
Me parece que no vale la pena esperar que esta vez se cumpla. Lamentablemente soy pesimista. Tras 4 años de ataques constantes de Rusia, parece que los ucranianos lo único que pueden esperar es un milagro. Valoramos ahora este llamado de Vladimir Putin de tregua para la Pascua Ortodoxa con el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, buenas noches. Como acabamos de escuchar, los ucranianos se muestran escépticos. ¿Qué tan optimista se puede ser con esta tregua, Ricardo? Buenas noches desde el Báltico. Yo creo que la opinión de los ucranianos que hemos escuchado se puede compartir casi al 100%, y esto seguro que en el lado ruso es similar, sobre todo por la experiencia. La experiencia nos muestra que todos los intentos de tregua pues, han sido nulos, tanto para Pascua como para Año Nuevo, y en otras situaciones como el Día de la Victoria, ha habido el 9 de mayo en Rusia, ha habido violaciones de la tregua. Y es que, aunque ambas partes quisieran realmente cumplir la tregua, es extremadamente complicado. Son más de 1000 kilómetros de frente, en muchas partes ese frente está muy compacto, los enemigos se pueden ver a pocos kilómetros, con lo cual cualquier movimiento de tropas, cualquier evacuación de heridos, cualquier movimiento de equipos puede ser entendido por otra parte como un intento de ataque y comenzar de nuevo los combates. Así que seguramente lo más probable es que en esta tregua de apenas eso, de poco más de 30 horas, pues veamos nuevos ataques y nuevas violaciones de ese supuesto alto el fuego. Bueno, Ricardo, entonces, con este escenario, ¿cuál es el objetivo de Vladimir Putin con este anuncio de tregua? Bueno, Rusia ahora mismo, esta tregua, lo que hemos dicho, podemos deducir que es una tregua cosmética. Y Rusia está ahora mismo en otro plano. Está ahora mismo con la mirada puesta en hacerse completamente con Donbass, con lo que queda, con ese 20-15% de Donetsk que todavía controla la parte ucraniana. De hecho, el portavoz de Putin lo dejó claro hace una semana, que piensan conquistarlo de aquí a final de verano, a principio de verano, en los siguientes 2 meses. Zelensky dice que eso es prácticamente imposible, pero esto deja a las claras que Rusia ahora mismo no quiere una tregua, ni corta ni mediana. Lo que quiere es hacerse con un trofeo que presentar a su público como una victoria después de más de 4 años de guerra. Y ese trofeo sería, lo único que podría presentar ahora mismo es conquistar completamente todo Donbass. Ricardo Marquina, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y en Venezuela, la oposición pidió convocar elecciones presidenciales tras cumplirse el plazo constitucional de 90 días por la ausencia del mandatario depuesto Nicolás Maduro, quien es procesado actualmente en Nueva York por narcotráfico. El partido 20 Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, afirmó que ya existe una ausencia absoluta en la presidencia y pidió a la Asamblea Nacional reconocerla y convocar elecciones en 30 días, tal y como establece la Constitución. La Asamblea Nacional no ha respondido hasta ahora a este pedido. En medio de este escenario político, el Parlamento de mayoría oficialista confirmó al abogado Larry Daniel DeVoe como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Tarek William Saab. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Elizabeth Hostos, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Elizabeth, buenas tardes para ti. A propósito de estos nombramientos que ha habido en Venezuela, ¿cómo han sido recibidos ahí en Caracas, Elizabeth? Un saludo especial para ti, Carol, y a tu audiencia. Sí, en efecto, han sido recibidos con resquemor y con mucha suspicacia de parte de grupos de defensa de los derechos humanos y partidos de oposición, sobre todo porque el fiscal general y la nueva defensora del pueblo han sido funcionarios vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de DeVoe, ha sido abogado de Delcy Rodríguez en su paso por la vicepresidencia y en su paso por Petróleos de Venezuela, y también ha sido abogado del gobierno de Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ante la Organización de Naciones Unidas, y ha señalado que en Venezuela no existen presos políticos, sino políticos presos. Y en el caso de la nueva defensora del pueblo, Egle González, ella ha sido vinculada con el gobierno de Maduro, ha sido asesora del Consejo Nacional Electoral, que es una institución cooptada por el oficialismo, y estos nombramientos entonces han caído como balde de agua fría entre sectores democráticos que pensaban que podría ser un proceso libre de control del gobierno de Delcy Rodríguez y por supuesto bajo la tutela de los Estados Unidos, Carol. Elizabeth, mencionábamos que la oposición venezolana pidió convocar elecciones presidenciales ante lo que ellos califican de ausencia absoluta de Nicolás Maduro. ¿Qué otros detalles nos puedes contar tú sobre esto?
Sí, en este caso el artículo 234 de la Constitución Bolivariana es muy claro cuando señala que el presidente puede estar en categoría de falta absoluta cuando no puede ejercer el cargo. Ya se cumplieron 3 meses el 3 de abril y podría prorrogarse por 3 meses más, o sea, 6 meses. En el caso de que Maduro no llegase a Venezuela, que pareciera que no es el caso, la Asamblea Nacional debe discutir si se declara la falta absoluta y se llama elecciones en un mes. Es un tema que no está planteado en estos momentos ni en la Asamblea Nacional ni en las discusiones y los debates que se han dado entre los grupos oficialistas y, por supuesto, entre las discusiones entre el gobierno de Washington y el gobierno de Caracas, Caro. Elizabeth Hostos, desde Caracas, Venezuela, gracias por estas informaciones. A ustedes, gracias. Y en Perú, 3 de los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales cerraron sus campañas este jueves con promesas de derrotar a la criminalidad y con críticas a la inmigración irregular. Los sondeos dan como favorita a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cerró su campaña en un distrito popular al sur de Lima. También cerraron sus campañas Carlos Álvarez, un popular excómico, y Rafael López Aliaga, de derecha populista, quien fue alcalde de la capital peruana. Álvarez, López Aliaga, el empresario Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez se disputan el segundo lugar y el pase al balotaje en junio. Más de 27 millones de peruanos están llamados a votar el domingo en un escenario fragmentado y con escasa representación política. El país parece ingobernable tras tener 8 presidentes en una década. 35 candidatos se disputan el voto de los peruanos en la primera vuelta electoral del domingo. Aunque hay una fuerte polarización derecha-izquierda, en las calles se percibe descontento y cansancio con su clase política. Cada presidente entran los más sin nada, por eso no hay ganas de votar nada para nadie. Tienen un montón de problemas, sea de corrupción o algunas cosas de investigaciones o lo que sea. Y bueno, la gente actualmente ya está un poco cansada de las mismas personas. Se renovará también el Congreso, que en la última década ha ejercido poder sobre el Ejecutivo mediante la destitución de presidentes, y el Parlamento volverá a ser bicameral después de más de 30 años, con un Senado que tendría mayor peso político. En la carrera presidencial, ningún candidato supera el 15% de respaldo en las encuestas, lo que indica que habrá segunda vuelta el 7 de junio. Lo que tenemos es un escenario de polarización en el que la fragmentación ha hecho que los nichos de extrema derecha y de extrema izquierda sean muy atractivos para bolsones electorales que aseguren un porcentaje pequeño, pero que sea suficiente como para pasar a segunda vuelta. El escenario no permite predicciones, sin embargo los sondeos revelan un apoyo firme en la derecha. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga concentran el voto duro, aunque este último ha perdido respaldo. La hija de Alberto Fujimori tendría más opciones de pasar a la segunda vuelta, mientras que el comediante Carlos Álvarez también busca ese espacio. Otro aspirante es el nacionalista Ricardo Belmont, cuyo crecimiento refleja el voto de descontento según analistas. En la izquierda destaca Roberto Sánchez, cercano al expresidente Pedro Castillo, quien derrotó a Fujimori en la elección pasada. El 25% del electorado en promedio escoge su voto en la cola de la elección. Así que hasta el mismo día de la elección probablemente muy pocas cosas estén definidas. Los comicios no se definen solo en Lima, donde la derecha tiene mayor respaldo. La expectativa está en las regiones. En 2021 el voto rural llevó al poder a Castillo, hoy en prisión tras un fallido autogolpe. Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el gobierno en medio de protestas que dejaron más de 50 muertos, principalmente en zonas andinas. Yo creo que sobre todo la población en las regiones y en las provincias del sur tiene muchas ganas de votar, porque su voto fue ninguneado y estigmatizado en las elecciones anteriores y luego en los sucesivos procesos de represión que hemos vivido en el Perú por este gobierno autoritario. Para Agüero, la apatía y el rechazo a los grupos de poder que han dominado el Congreso demuestran resistencia. Sostiene que Perú no necesariamente se está hundiendo más a pesar de la fragmentación, sino transitando de forma lenta y desordenada un proceso de recuperación. Otros analistas ven más peligros que escenarios optimistas, ya que la misma clase política posiblemente seguirá ocupando el Parlamento. Si bien la crisis política que experimentamos años anteriores parece haber reducido ligeramente su intensidad, no parece desaparecer
por completo la posibilidad de que podamos volver a tener inestabilidad a nivel de alta rotación de funcionarios, a nivel de cooptación de las principales instituciones. La fragmentación del voto y la debilidad de los partidos configuran un escenario incierto. Más allá de quién gane, el reto será construir gobernabilidad en un sistema político que ha demostrado ser altamente inestable. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar, por supuesto, de los efectos económicos de lo que está pasando con la guerra de Irán. Así es, no podía ser de otra manera. El azote de la crisis energética también se ha visto reflejado en la inflación de Estados Unidos, registrando un fuerte salto el mes pasado. Entre febrero y marzo, los precios de la gasolina se dispararon un 21,2%. Un aumento semejante no se había observado desde 1967. Así lo subraya el Servicio Estadístico estadounidense BLS. El índice de precios al consumo llegó al 3,3% anual. Es la mayor subida de los precios desde mayo de 2024. En concreto, en el mes de marzo, el coste de la energía se disparó un 12,5% anual, mientras que el precio de los alimentos se encareció más de un 2% respecto al mismo mes del año anterior. La inflación ya había registrado un incremento del 2,4% en los 12 meses terminados en febrero. Una fuerte subida que acaba con el camino de bajada recorrido en los últimos 2 años. Desde la Casa Blanca se habla de una situación de corto plazo. Ana Nieto, ¿ese es el sentimiento de los economistas? Los economistas lo que esperan es que empeore antes de que mejore. La realidad es que la mejora va a depender mucho de la duración del conflicto abierto en Irán y de lo que se compliquen las cadenas de proveedores globales. Quien maneja un SUV de tamaño mediano paga hoy $20 más por llenar su depósito y es ahí donde se ha registrado el primer impacto negativo en la economía de esta guerra, directamente de los precios del crudo. Los costes de la energía subieron un 10,9% en marzo. Por comparar, el mes anterior la subida fue de un 0,6%. Marzo, de hecho, la energía ha sido responsable de 2/3 de la subida de la inflación total. La gasolina, como dice, subió un 21,2% en un mes, el fuel oil un 31%. Y con respecto al año pasado, viajar en avión es un 15% ahora más caro. La inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, ha pasado de apenas un 2,5 a un 2,6, pero se espera que el shock energético y otras subidas como la derivada de los fertilizantes se filtre poco a poco en otras categorías de precios alrededor de abril y otros meses, sobre todo en los precios de la alimentación. Con estos precios, el sentimiento de los consumidores no es de extrañar que se haya hundido. ¿Qué es lo más relevante del malestar de quienes realmente impulsan el crecimiento ahí en Estados Unidos? Sí, hoy, Paco, se ha conocido el índice del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan con respecto a abril, la lectura inicial, y lo primero más relevante es la caída. El índice queda en 47,6 frente al 53,3 del mes pasado. Y no solo es peor de lo que esperaban los analistas, es que es el nivel más bajo de los últimos 70 años en los que se hace este índice. En abril ha superado, de hecho, el pesimismo de junio del año 2022, que es cuando se intensificaba la subida de la inflación derivada de la crisis del COVID. Este índice se va a revisar a finales de este mes. Si se ha hecho con encuestas antes de la tregua, es posible que mejore. El segundo dato relevante es que no solamente que haya sido tan bajo, sino que las expectativas de inflación de medio plazo han subido, pero también las de largo plazo, que son las que está vigilando y muy de cerca la Reserva Federal para no tener que cambiar sus perspectivas con respecto a las tasas. De momento se mantienen, no suben, no bajan, pero esto podría variar. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, dio luz verde a una nueva ley de minas que allana la entrada de capital privado y extranjero a la explotación de minerales en el país. Esto ocurre luego de que Estados Unidos flexibilizara las restricciones a las inversiones en Venezuela. La ley regula los derechos mineros y permite el arbitraje independiente de controversias
lo que los inversionistas extranjeros consideran fundamental para protegerse contra la expropiación. De esta manera queda derogada la norma que decretó en 1999 el entonces presidente Hugo Chávez. El siguiente paso es que el máximo tribunal venezolano revise la constitucionalidad de la nueva ley de minas. Y el gobierno mexicano buscará explotar el gas natural a través de la fractura hidráulica o fracking para reducir su dependencia de las importaciones de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan y dio a entender que buscará hacer uso del fracking de una manera más sustentable. Organizaciones ambientalistas advirtieron a la mandataria que no existe una versión sustentable del fracking. Sheinbaum se había pronunciado en contra de dicho procedimiento, pero ahora señaló que México necesita avanzar hacia la soberanía energética con técnicas de bajo impacto ambiental. Y la misión Artemis 2 llega oficialmente a su fin. Tras 9 días de viaje y un histórico sobrevuelo alrededor de la Luna, los 4 astronautas acaban de amerizar con éxito en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en California. Así es, Paco. Mira, estas imágenes que vemos en este momento son en directo del rescate de la cápsula Orión por parte de la Marina estadounidense. Se encuentran sobre las aguas frente a la costa oeste de Estados Unidos. La llegada a la Tierra fue el momento más peligroso de toda la misión. Durante el reingreso a la atmósfera, la cápsula Orión alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y soportó temperaturas de más de 2.500 grados. A pocos kilómetros de altura, la nave fue frenada con paracaídas antes de caer sobre el océano. La tripulación será rescatada por un buque de la Armada estadounidense junto a equipos de la NASA. Es la primera vez que la cápsula Orión regresa a la Tierra con astronautas a bordo, marcando con esto un paso clave hacia el regreso humano a la Luna. Y con esto, Paco, llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Nosotros los esperamos con más noticias en menos de una hora. No se vayan, nos vemos en media hora.